Te invitamos a ser parte de una gran familia. Ven a comenzar una nueva etapa en tu vida y descubriremos juntos el propósito de Dios para ti. A continuación, escucha esta palabra que cambiará tu vida. Esta es una palabra que nos va a animar, una palabra que viene de parte de Dios y que nos dice: levántate y anda. Cuando la Escritura dice anda, quiere decir camina. Levántate y camina. Dios tiene bendición para su pueblo. Dios tiene bendición para los hombres y para las mujeres de Dios. Y anhela que nos levantemos de cada circunstancia que no nos permite avanzar y que se ha constituido en un obstáculo para nuestra vida. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Hechos capítulo 3. Si lo ha encontrado, le pido que en reverencia podamos darle lectura. Hechos 3. Damos lectura a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Qué importante es esto que estamos leyendo. Estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Que Dios nos bendiga. Tome su asiento. Estuvimos leyendo un pasaje que es conocido entre los cristianos. Nosotros sabemos esta historia y conocemos el milagro que Dios hizo en lo físico y también en lo espiritual de esta persona. Algo importante que en esta reunión Dios nos quiere hablar es que esta situación, esta sanidad se aplica también a la vida espiritual, se aplica también a las áreas del hombre donde hay necesidad, las áreas del hombre y de la mujer donde hay carencias. Allí en nuestra vida hay áreas que están completas, que están plenas. Pero si tú hablas con otra persona, te darás cuenta, si hablas con algún hermano, con algún amigo, te das cuenta que cada persona tiene carencias distintas. Lo que yo estoy pasando no es lo mismo que tú estás atravesando. El mismo valle que yo he tenido que pasar no ha sido el mismo que tú has tenido que atravesar. Las cosas que tú has tenido que vivir no son las mismas que yo. Pero cierto es que en la vida tú y yo tenemos que pasar momentos que son difíciles. Cierto es que en la vida tú y yo tenemos que pasar valles que son oscuros, lugares donde no puedes ver, donde te obliga la situación a conducirte en fe. Y esto es lo que el Señor quiere enseñarnos y revelarnos a través de su palabra, para que en nuestro corazón podamos recibir este rema, esta palabra del Señor que nos permita andar en un principio
y poder caminar libres y recibir de Dios el descanso que tú y yo necesitamos en algún área de nuestra vida. Una de las cosas importantes que hemos leído es que dice las Escrituras que este hombre, antes de que ocurriera cualquier cosa, estaba atento. Él estaba atento, esperando recibir algo. Esto es importante en el plano espiritual, porque cuando tú vienes a la casa del Señor, cuando tú estás delante de Dios, necesitas estar atento para poder recibir lo que Dios tiene para tu vida. Si tú estás acá o si tú estás delante de Dios y estás orando o estás en cualquier lugar y no estás atento, podrías perderte la bendición de Dios. Pero la palabra hoy día nos invita a poder tener atención en lo que Dios está entregando, porque hay una bendición para tu vida. Siempre nosotros estamos en la iglesia y a veces pensamos que esta palabra va dirigida a aquel que sabemos que está sufriendo, aquel que sabemos que pasó por un momento difícil. Pero la verdad es que el Señor nos conoce profundamente y Él también tiene conocimiento de que en cada uno de nosotros hay algo, hay un área que necesita ser levantada, que necesita ser edificada. Y la palabra de Dios viene así como la brisa y nos sopla a todos, y quiere el Señor habitar en nuestro corazón y que esta palabra pueda ser de bendición para todos los que estamos aquí, no necesariamente para los que están pasando un momento difícil. Todos tenemos diversas áreas en nuestra vida y esas áreas deben ser bendecidas por Dios. Todo lo que somos, cuando llegamos al Señor, no llegamos solamente en cuerpo. Cuando llegamos al Señor no llegamos solamente con una postura o con una vestimenta o con un ropaje. Hemos venido completos al Señor y es necesario que Dios haga su obra en todo lo que somos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra condición como trabajadores, como ciudadanos, en nuestra condición como vecinos. Dios desea restaurar todo, nuestra casa, nuestra despensa, nuestro abrigo, nuestro sustento. Dios desea entrar en todas las áreas de nuestra vida y allí poner una bendición. Y desde allí reflejar esa bendición que, como lo decíamos el domingo pasado, esa bendición produce una actitud. Esa actitud correcta se ve en lo público. Y esa es la bendición de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Él estuvo atento. Dice las Escrituras que estamos hablando de un hombre que es mendigo. Yo busqué en el diccionario qué significa esto para tener una mejor definición. Y encontré que mendigo es una persona que habitualmente pide limosna para poder vivir. Y aquí en este concepto hay una palabra que me llamó la atención profundamente. La palabra habitualmente. Es la habitualidad de la escasez de este hombre que lo llevó a tener y a ser clasificado con un concepto de mendigo. La habitualidad. Podría haber estado necesitado un día, pero haber estado un mes bien y luego haber tenido necesidad, no habría sido un hombre que entrara dentro de esta clasificación, pero era la habitualidad de la escasez la que lo llevó a que las Escrituras lo definieran como un mendigo. En el plano espiritual es lo mismo. La escasez habitual produce un cierto tipo de mentalidad. La escasez habitual produce una mentalidad. Cuando tú tienes escasez o cuando hay habitualmente falta de fe, por ejemplo, en nuestra vida, vamos a construir una persona que es incrédula. Cuando habitualmente tú te abandonas a la falta de fe y no haces esfuerzo por buscar esa palabra que viene de Dios, que hasta los discípulos cuando estuvieron con Jesús le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Cuando tú tienes una habitualidad de falta de fe, se va a generar en ti una mentalidad de incredulidad. Cuando hay una habitualidad de falta de esperanza,
tú vas a crear una mentalidad que va a tender a la desesperación. Van a venir momentos en tu vida difíciles, como lo ha dicho la Escritura, en el mundo padeceréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Hay una promesa de Dios allí, pero cuando hay una habitualidad de falta de esperanza, se crea en nosotros una mentalidad que tiende a desesperarse. Cuando hay habitualidad de falta de paz, creamos una mentalidad que nos arrastra a vivir en dolor. Cuando hay habitualidad de falta de paz, cuando todos los días hay falta de paz, creamos nosotros mismos una mentalidad que nos arrastra hacia una vida de dolor. Dios quiere darnos libertad. Dios quiere levantarnos. Dios quiere hacer un cambio en nuestra forma de pensar. Las Escrituras dicen: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que nos quiere decir, porque cuando decimos y hablamos en este lenguaje, estamos hablando de nuestra lengua originaria española, pero si lo traspasáramos al lenguaje actual, la palabra nos quiere decir: cambien, transformando su forma de pensar. Hay un problema con su forma de pensar, nos dice el Señor a través de la palabra. Puede ser que tú estés en una actitud correcta en este día, que los que están escuchando esta palabra hoy día están en una actitud que es buena, en una actitud correcta, andan en lo que es justo y no tengan este problema. Pero cuando Dios suelta una palabra es porque la voluntad de Dios permite que esta palabra sea soltada, porque hay alguien que necesita. Hay alguien que está esperando recibir el alimento y tiene hambre por tomarlo y alimentarse de esta palabra para crecer. Dice las Escrituras que este mendigo era llevado todos los días. La expresión que hemos leído es cada día. Él era llevado cada día a la puerta del templo para pedir limosna. Cada día era llevado. Y eso, hemos dicho, es habitualidad. Pero lo que lo hacía estar allí era la necesidad. Si tú no tienes necesidad, no vas a pedir nada. Si tú crees que no tienes necesidad, no vas a buscar nada a ninguna parte. Pero lo que hizo que este hombre estuviera cada día a la puerta del templo era su necesidad. Y la necesidad era provocada porque este hombre tenía hambre. No vas a pedir alimento, no vas a pedir algún sustento si es que no hay necesidad. No necesitas alimento si no tienes hambre. No necesitas pedir si no tienes una escasez. Pero este hombre era llevado cada día porque tenía necesidad, y la necesidad era por el hambre. En el plano espiritual para nosotros es lo mismo. Si no hay hambre, entonces no hay necesidad de nada. Si no hay hambre, si no hay escasez, y si creemos que no tenemos escasez, no vamos a buscar ayuda y no vamos a pedirla. En el plano espiritual es lo mismo. Es necesario que esa necesidad se traduzca
en hambre para la iglesia. Y el problema de estos últimos tiempos es que la iglesia ha perdido el hambre por la palabra de Dios. No es que no haya habido alimento, porque todos los días estamos hablando de la palabra del Señor y el alimento ha sido entregado de una manera abundante, no solamente porque yo estoy acá, sino porque otros predicadores pasan por acá. Constantemente estamos hablando de la palabra y tú estás hablando y estás recibiendo una palabra, estás prendiendo la radio y estás allí escuchando una palabra. Pero si no hay hambre, no vas a tomar el alimento. El alimento pasa por delante de tus ojos, pero no lo tomas. ¿Por qué? Porque no estás consciente de que estás en necesidad y que constantemente y todos los días necesitamos renovarnos por medio de la palabra de Dios, el alimento para nuestro corazón. Yo oro para que en esta generación la iglesia de Dios se levante con hambre por las cosas que son de arriba, con hambre por las cosas que son de la palabra, con hambre por las cosas que son de los principios que Dios quiere inculcar a su iglesia para que su iglesia pueda caminar en bendición. Pero el problema de esta generación es que no hay hambre, el problema es que no hay apetito, el problema es que no hay sed. Entonces cuando no hay hambre y no hay sed, no hay nada que comer y tampoco hay nada que beber. Cuando no tenemos nada que comer y nada que beber, entonces nuestro corazón y nuestra vida espiritual se disminuye, se merma y se enfría. Cuando tú te enfrías espiritualmente, entonces vienen cosas a tu vida y una simple invitación, una simple oferta te lleva, te saca de tus convicciones más profundas. Una simple brisa que traiga una oferta distinta te lleva. Es necesario. Y oro para que en esta generación, no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de esta generación, estoy hablando de este tiempo. Yo oro para que en este tiempo la iglesia del Señor a nivel mundial se levante con hambre, se levante. Hambre por la palabra. Hambre para nutrir su espíritu. A veces hay un espíritu de indiferencia a la palabra. Y la palabra es el alimento. La palabra es el alimento que te va a levantar en tiempos difíciles. Porque cuando tú estés necesitado, solamente la palabra te va a afirmar los pies y tobillos. No voy a ser yo. No va a ser el hermano, no va a ser tu amigo, no va a ser tu familiar. Cuando tú estés en tiempos de crisis, solamente la palabra te va a sostener. Yo no tengo ningún poder como hombre, tú tampoco lo tienes. No tengo ningún poder para hacerte que te levantes, que te fortalezcas. Pero igual que Pedro, tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios y podemos ser portadores de bendición. Podemos abrir nuestros labios para bendición, podemos abrir nuestros labios para entregar una palabra de paz, una palabra de consuelo, y así Dios puede usar nuestras vidas y puede levantarnos y puede hacer que tengamos fuerza en nuestro interior para continuar adelante en esta vida. Y por la fe en su nombre, en Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Dónde ocurre un milagro en nuestra vida? Cuando nuestra fe está puesta en su nombre, en el nombre de Jesús. Cuando las cosas son distintas en nuestra vida, cuando nuestra fe está puesta en Jesús. Pedro había sido protagonista de un gran milagro. Había soltado una palabra, pero no era una palabra de él, porque como dicen las Escrituras, lo que él dijo fue: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. No es una palabra nuestra, no es una manera de pensar que nosotros hayamos inventado, no es un estilo de vida que nosotros hayamos creado y estemos aquí igual como se junta un grupo de vecinos. Estamos sentados a la mesa del Padre y estamos degustando del alimento que es la palabra para nuestra vida. Entonces, cuando recibimos esa palabra nos bendice. Cuando estamos llenos de esa palabra, entonces podemos entregarla, y eso es una bendición para el que está escuchando, para el que necesita, igual que nosotros en un momento, que nuestros brazos se levanten. Viene una palabra de parte de Dios a través de Pedro. Le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. No puedes dar de lo que no tienes. De lo que tengo te doy. Si tengo palabra para entregar, es porque he recibido palabra, alimento de Dios. Si tú tienes el alimento en tu vida, en tu corazón, puedes darlo. De otra manera solamente puedes entregar consejos, puedes hablar de manera humana, pero Dios quiere usarte, porque Dios quiere moverse a través de ti. Esto no implica necesariamente que tengas que ser un directivo, que tengas que ser un líder, que tengas que tener una responsabilidad, un título para poder ser usado por Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecir a otros por medio de tu vida. Dios quiere alimentarte, nutrirte, entregarte principios para que tú puedas traspasarlos a otros y otros puedan ser también afectados positivamente con esta bendición. Y la palabra que Él dice es: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Esta palabra, esta expresión quiere decir levántate y camina. Levántate y camina. Me gusta este orden porque si tú te das cuenta, lo que está diciendo es que para caminar primero tienes que levantarte. Para caminar, para avanzar, para andar, lo primero que hay que hacer es levantarse. Y esta palabra que viene hacia el que estaba necesitado, al que estaba en escasez, es la misma palabra que hoy día el Señor Jesucristo nos entrega a nosotros. Levántate y camina. Levántate y camina. Estas cosas son para los que creen. Levántate y camina. Si tú quieres avanzar, si tú quieres caminar, primero debes levantarte. Levantarse no es una emoción, porque si te dejas llevar por una emoción, tus emociones te van a llevar siempre al principio, siempre atrás. Levantarse no es una emoción, levantarse es una decisión. Si tú te dejas llevar por emociones, vas a reaccionar positivamente a tu llamado cada vez que te va bien. Vas a recibir buenas noticias, vas a tener buenas cosas, vas a recibir cosas que son alegres, las vas a saber, te vas a enterar y vas a funcionar. Pero en tiempos de prueba, las emociones te van a llevar hacia atrás.
No te dejes llevar por emociones, porque este camino no es por vista, es por fe. Esto es de los que creen. Esto es de los que ponen su confianza en Jesús. Si te vas a levantar, no lo hagas en tus propias emociones, porque vas a retroceder. Levantarse es una decisión. Y si decides levantarte, no lo hagas en tus propias fuerzas. Porque ¿qué fuerza podríamos tener nosotros para resolver algún conflicto de nuestra vida? ¿Qué fuerza podríamos tener para pensar que podemos sustentar por nosotros mismos el día de mañana? ¿Qué fuerza tenemos para mantener y prolongarnos la vida más allá de lo que Dios ha propuesto para nosotros? ¿Qué fuerza podemos hacer para construir nuestro futuro, si no solamente Dios y su voluntad y su misericordia que nos sostiene, nos lleva adelante cada día? Esto es levantarse, pero levantarse en Dios, levantarse con la fuerza de Dios, levantarse en la fortaleza de Dios, levantarse poniendo la fe en el Señor, puesta en Jesús. Cuando tú te levantas y no lo haces en tus emociones, lo haces convencido de que Dios está contigo, entonces es verdaderamente un levantarse. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo, eso es lo que Dios espera de sus hombres, de sus mujeres, que se levanten en fe y que caminen. Que se levanten en fe y que avancen, que se levanten en fe y sean capaces de desplazarse hacia el frente sin tener temor. Porque Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, Dios está contigo, Dios está con tu familia. Y la palabra de Dios es que te levantes. Cuando Dios habla, es como una voz que se siente desde la montaña más alta. Y yo sé que puede haber alguien necesitado hoy día en esta iglesia. Aquí en la iglesia puede haber una necesidad, o a través del internet estamos entregando esta palabra para todo el mundo y está saliendo. Y si tú estás escuchando aquí en la iglesia o estás escuchando en cualquier parte del mundo, Dios tiene una bendición para ti. Levántate y anda, levántate y camina. No lo hagas en tus emociones, hazlo en Dios, hazlo poniendo tu confianza en Dios y avanza. Y entonces, si tenemos a Dios aquí en medio nuestro, ahora, en este mismo segundo, entonces yo también estoy en Dios. Y si estoy en Dios, estoy parado en la montaña más alta soltando una voz para ti, para tu familia, para tus naciones, una voz en el nombre de Jesús que nos dice: levántate y anda, levántate y camina. Nos dice que para caminar primero tienes que levantarte, que para levantarte no tienes que hacerlo en tus emociones, tienes que hacerlo confiando en Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha levantado? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esa fuerza de parte de Dios en momentos donde parece que no teníamos por dónde salir, no había salida, no había escape? Sin embargo, Dios ha venido y nos ha traído esa palabra. Si esa palabra nos libertó, ahora Dios también quiere usarte para bendecir a otros. El pensamiento de Dios es que ninguno se pierda, y bendición para su iglesia. Y yo doy gracias a Dios por esta palabra, y espero que bendiga tu vida y bendiga la vida de los que están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén.